Takada es el director representante general del Light Up Nippon. Es maestro egresado en teriología por la Universidad de Tokio. La maestría la realizó en el Centro Internacional de Investigación Oceánica de la Universidad de Tokio, que se encuentra en la ciudad de Otsuchi, en la prefectura Iwate. A raíz del sismo tsunami del 11 de marzo de 2011 que afectó el área de Tohoku, se enlistó como director representante del Light Up Nippon, que consistió, como ustedes vieron en el documental, en lanzar fuegos artificiales desde 10 áreas afectadas de esta zona, incluyendo a Otsuchi, para alentar su recuperación. Desde que era niño se involucró en actividades relacionadas al mar, como la pesca submarina, el buceo y el buceo libre. Actualmente inició el grupo Sanriku Ocean Rescue Divers, buzos rescatistas del océano de Sanriku, para realizar las obras de limpieza de la costa de Sanriku y para la búsqueda de cadáveres. Taro Zorrilla es un arquitecto mexico-japonés egresado de la Universidad Waseda de Tokio. Además de desarrollar su carrera como arquitecto, ha participado en proyectos de arte como Proyecto Japón e investigaciones como Dream House de las casas de los migrantes estadounidenses que construyen en México con las remesas. Además, es asesor de la Fundación Paisaje Social AC desde 2008. Empezamos con la presentación. ありがとうございます。Muchas gracias. 皆様いかがでしたでしょうか。¿Qué les pareció la película? 3月の29日にこのプロジェクトを思い立って、そこから8月11日までの約4ヶ月間の軌跡を描いた映画になります。Bueno, en esta película podemos ver desde marzo, que fue cuando tuve la idea de hacer el proyecto, hasta el 11 de agosto, que fue cuando se lanzaron los fuegos artificiales. 映像の中でも少しずつ東北の様子というのが映ってたと思うんですが、おかげさまでこのもう丸1年が経って東北も今徐々にですがちょっとずつ、ですけども確実にきれいになっていって片付いて復興に向かって進んでいます。 Y bueno, podemos ver en la película algunas imágenes de la situación de Tohoku en ese entonces. Ahorita ya pasó un año y afortunadamente podemos ver ya un avance, una reconstrucción y una recuperación de la zona. なので東北の皆さんに代わりましてここで皆さんにお礼を言わせています。本当ありがとうございます。 Y a nombre de las personas de Tohoku quiero agradecerles a todos por su apoyo. 花火を上げるということ自体は3月の時点で普通に考えたらもう誰もがおかしいっていうようなことでした。 Cuando pensé en lanzar los fuegos artificiales en marzo del año pasado, es una idea que todos pensaron que era rara. さっきお話ししたような花火の本当の意味っていうことを知っている人は本当にほとんどいなくて、特に東京にいる人間は全くと言っていいほど知らなかったんですね。 Y pues la realidad es que muy pocas personas saben sobre el verdadero significado de los fuegos artificiales que les comenté hace rato, y sobre todo en Tokio, las personas, podríamos decir que incluso no existe muchas las personas que lo sepan. 僕が初め東京でこの花火のことを思いついて、こうやって花火を上げたいと思うんだって仲間に、周りの先輩とか会社の友達とかに言った時に、ほとんどの人が絶対に無理だと、今そんなこと話すタイミングじゃないっていうふうに言ってました。 Y bueno, cuando yo tuve esta idea en Tokio sobre lanzar los fuegos artificiales y la comenté con las personas cercanas, con las personas del trabajo, la mayoría de las personas me dijo que era imposible, que no estábamos en la situación de hacer algo así. でも僕はなんかその花火の意味っていうのもそうなんですけど、やっぱりすごい強くその瞬間何か僕がやらなきゃいけないとか、僕にしかできないことを必ずやらないとってすごく強い思いがあったので、東京で何かを考えて何もやらないよりはまず向こうに行って東北の人と話をしてできるかどうかっていうのを実際やってみたかったんで、今回のこのプロジェクトを踏み出すことになりました。 Entonces, más allá del significado que comenté hace rato, yo tenía una inquietud muy grande por hacer este proyecto y tenía esta inquietud de hacer algo. Entonces, en lugar de quedarme simplemente en Tokio y decir, bueno, es difícil o no se puede hacer, pensé que al menos debía intentarlo, ir a la zona de Tohoku y hablar con las personas de ahí para tratar de llegar a un acuerdo y ver si era posible. そういったちょっと僕の心の中にあった思いとか、ちょっとこのドキュメンタリーだと僕がすごいいい人にカットされて
移りすぎてるんで、本当は僕がどう思ってたかとか、どう思って今回のこの活動を行ったのかっていうことをちょっと今から簡単にご説明させていただきます。Sí, y bueno, entonces quiero ahorita hablar de muchas cosas que yo tenía dentro de mí, qué es lo que pasaba dentro de mí, porque bueno, en el documental aparezco como una persona muy buena, ¿no? Pero en realidad soy una persona normal y quiero más bien comentarles y darles de una forma más detallada qué es lo que realmente pienso y lo que realmente pensaba a lo largo de este proyecto. 改めまして簡単にちょっと自己紹介をさせていただきます。先ほど言っていただいたことがほとんどなんですけれども、僕は東京水産大学という海の専門の大学を出ました。Sí, bueno, entonces me voy a volver a presentar de una forma un poco breve, puede que repita algunas cosas de la presentación de hace unos momentos, pero en primer lugar, yo soy graduado de la Universidad Marina de Tokio, es una universidad que se especializa en el estudio del mar. その後もダイビングのインストラクターをやるためにサイパンっていう小さな南の島でダイビングインストラクターとしてちょっと働いていたりとか、その後に大学院でもう一回海の勉強をしに入ったりということで、海だけをずっと勉強するというか、海にずっと入って生きてきたんですね。Después de mis estudios, trabajé un año como instructor de buceo en Saipan, en una pequeña isla del sur, y también en Japón. Y después de eso decidí avanzar a la maestría. Entonces, todo este tiempo de mi vida estuve enfocado al mar, que es lo que más me gustaba. その大学院の時にこの右手の写真にある、大槌町というところの、海洋研究所というところに入って学生時代を過ごしてました。Y cuando estuve haciendo la maestría, estudié en esta foto que pueden ver aquí a la derecha abajo, en el centro de investigación en Otsuchi. その後ですね、2005年に、広告代理店に入って、今も実は広告代理店のサラリーマンをやっています。Y después entré a una agencia publicitaria, que es donde sigo trabajando hasta la actualidad. この経歴を見ていただいても分かるとおり、僕は海には散々入ってますし、海のことはすごくよく知ってるんですけれども、ボランティアとか人のために何かをするっていうようなことは生まれてから一度もやったことがありません。Y bueno, viendo esto ustedes se pueden dar cuenta que mi vida se ha basado mucho en el mar, en meterme al mar, en estar en contacto con el mar, pero a lo largo de mi vida yo nunca había hecho ningún trabajo voluntario. なんでボランティアをそんなにやらないかっていうと、自分が別になんだろうな、リアリティを持ってその人たちがどう感じているとか、かわいそうとか、そういうことを全く思ったことがなかったからなんですよね。Y si se preguntan por qué es que nunca había trabajado como voluntario, es que nunca había sentido realmente una conexión real, ¿no? Con estas personas, no sentía como lástima ni me provocaba un sentimiento muy fuerte cuando sabía de este tipo de fenómenos. だから日本の今回の3月11日の津波の前にも何個か大きな地震があって、たくさんの方が亡くなってすごい被害があったんですけど、その時も僕は何も感じなかったし、何もしなかったし、募金はちょっとしましたけど、本当になんかその人たちのために何かしようと動いたことは一つもありませんでした。Y bueno, antes de este terremoto del 11 de marzo ha habido otros terremotos fuertes en Japón, como el de Kobe, que realmente fueron tragedias, pero yo en esos momentos no sentía nada, no me provocó nada, no pensaba en hacer nada o en intentar hacer algo por las personas. Hice alguna donación, pero nunca hice algo que realmente naciera de mí y que pudiera ayudar a las personas. そんな僕がなんでじゃあこんな花火をあげようと思って、何かこう頑張ってみようと思って動き出したのかっていうことからちょっと簡単にご説明したいと思います。Entonces, les quiero explicar cómo una persona como yo terminó haciendo un proyecto como este de tratar de llevar los fuegos artificiales a otras personas. まず第一にすごい自分の大切な人を失う気持ちというのを実はこの2年ぐらいで僕は体験しました。2010年の6月に自分の父が死にまして、2011年の1月に自分の子供が生まれます。2010年の6月に父が死ぬ、そうですね、1ヶ月ぐらい前に自分の子供がお腹の中にいることが分かるんですけど、自分の一番大切な人が死ぬというのと、自分の守らなきゃいけない大切な子供が生まれるっていう経験を1年の間に体験をしました。Y bueno, lo primero es el sentimiento de perder a alguien cercano. Durante estos 2 años he tenido experiencias encontradas. En junio del 2010 murió mi padre y en
2011 nació mi hijo. Cuando mi padre estaba enfermo supimos, ¿no?, que estaba esperando a mi hijo, entonces fueron estos sentimientos encontrados de perder a alguien muy cercano, perder a mi padre, y en contraposición con el sentimiento de yo también ahora volverme padre y tener a un hijo propio. まあ、それでテレビを見たときにその被災地の方たちの子供が泣いている様子とかお父さんお母さんが泣いている様子とかまた自分が実際に東北に行ったときにそこで出会った人たちが自分の親戚が亡くなったお話を聞いたりとかっていうのがやっぱりどんどん自分の中でこうオーバーラップしていって自分の経験に重ねられていったんですね。Y así fue como viendo en la televisión las noticias y viendo las caras de los niños y de las personas que estaban sufriendo y también saber de las personas que yo conocía, por ejemplo en la zona de Otsuchi, que habían perdido gente cercana o que estaban sufriendo, que yo empecé a proyectar estos sentimientos de pérdida de alguien con las personas de allá. それがまず第一に自分のこれまで過去にあった日本での災害とか世界で起こった災害と自分の心の中で動いたことの一番大きな違いです。そして2つ目が Y esta es la primera diferencia en comparación con las demás tragedias que ha vivido ya sea en el mundo o en otras partes de Japón con la que ocurrió en el año pasado. で自分が過ごしていた大津市町というところがあったんですがそこは岩手県の中で、一番多分全体の中でも本当に町の人が多分一番たくさん死んだ町になります。 Y bueno, ahora quiero hablar mi relación con Otsuchi, que dentro de Iwate, y no solamente dentro de la prefectura de Iwate, sino dentro de todo Japón, es una de las zonas que fue más afectada y es una de las zonas en donde murió más gente. 僕は大学院の時に2年間ほどいたんですけれどもその間お世話になった人たちとかも誰一人として1ヶ月以上連絡がつかなくて電話をしてもわからないニュースにもならない要は小さい町が小さすぎてですね情報が何も出てこなかったんですね。 Y bueno, cuando estuve estudiando la maestría, estuve 2 años viviendo ahí en Otsuchi y durante más de un mes no tuve ninguna noticia. En las noticias, como Otsuchi es una ciudad muy pequeña, no tuve ninguna noticia sobre las personas que estaban ahí, no sabía si estaban bien o estaban mal. そういうことがあって余計不安になって生きてると信じていながらもただ本当に生きてるかどうかわからなくてそして自分のそのやっぱり父のことと自分の子供のことがオーバーラップしたこともあってその人たちにお世話になった思い出ばっかりがこうどんどん出てきてそれをお返ししたいって心から思ったんですね。 Y por supuesto yo quería creer que tenía la esperanza de que estuvieran vivos, pero el no saberlo hacía que esta ansiedad dentro de mí, esta duda creciera y entonces yo cada vez me ponía a pensar más en ellos. Obviamente también influía mucho esto que acabo de explicar de mi padre y de mi hijo. Y entonces, yo también cuando estuve allá, esas personas me ayudaron mucho, cada vez se hacía más grande en mí el sentimiento de quererle regresar algo. それで、3番目です。とにかく僕は性格として暗いのが嫌いです。だからその震災が起こって東北がああいう状況になったことによって日本中全体がすごく暗くなりました。 Y bueno, esto ya es algo tal vez un poco más personal, pero a mí en lo personal no me gusta lo oscuro. Entonces, después de esta tragedia en Tohoku, no solamente la zona de Tohoku, sino todo Japón se volvió un lugar triste y oscuro. 日本人の僕はあんまりいいとは思ってないんですけどもいいとされているその何ですかね自分をあまり出さないというかちょっと控えめなところそれが国中で起こってしまって自粛って言ったりとかあとは電気を使わないようにしようって言って東京で一番賑やかな繁華街も夜7時になったらもう真っ暗で誰もいないような日々が続きました。 Y bueno, en mi opinión no es algo que sea completamente bueno, pero bueno, en Japón se tiene esta cultura de pensar en los demás, de ser un poco reservado y durante esta época, por ejemplo en Tokio, estaba esta palabra de la autodisciplina y el ahorro de la energía, entonces si uno salía a la calle a las 7, 6 de la tarde, la zona comercial de las ciudades estaban completamente oscuras. でテレビをつければ暗い話題だけもう辛そうな人ばっかり映してその辛そうな人たちの辛い経験の話ばかり毎日流れてました。で最初の1週間はもう本当に津波の映像ばっかりでした。 Sí, y bueno, y si uno también prendía la
la televisión, puras imágenes de gente sufriendo, de gente triste y también la gente contaba sus historias tristes incluso toda la primera semana después del terremoto lo único que vimos en la televisión era sobre el tsunami. そんなずっと暗い日々を過ごしていたので、本当につまんなくて、なんとかして明るくしたい。で、この時にみんなそれぞれいろんな支援をその時からもう始まっていろんなこと皆さんやってるんですけど、僕はなんかその時にご飯を届けたりとか服を届けたりとかっていうことではなくて、その暗い状況をなんとか変えられないかっていうことで自分のできること、自分にしかできないことを探してました。Y bueno, dentro de este ambiente oscuro, esta cotidianidad oscura incluso que se tornó aburrida, yo pensé en qué es algo que, si había algo que yo pudiera hacer, y no tanto en el sentido de llevar comida o llevar ropa, sino cambiar esta situación de que Japón era un lugar oscuro. Entonces me puse a pensar qué es algo, o que si había algo que solamente yo podría hacer para ayudar a Japón. こういう3つの理由があって、ボランティアがやったことないボランティアが、どっちかというとボランティア嫌いな僕が何か東北にということで頭を使って体を動かし始めます。Y por estas tres razones es que una persona como yo, que no le gusta el trabajo voluntario, decidió moverse e ir a Tohoku para tratar de hacer algo. ではそんなことでドキュメンタリーに続いていって花火はあのように上がっていくんですけど、じゃあ花火を僕は何のために上げましたかっていうことをちょっと簡単にご説明します。Bueno, entonces ya vemos en el documental cómo se va desarrollando la historia y cómo al final se terminan lanzando los fuegos artificiales. Bueno, entonces lo que quiero explicar ahora es para quién, por quién lo hice. これすごいよく聞かれる質問で、花火を上げた後にいろんなところでこの話をしてきました。ただやっぱりこの答えを僕が普通に答えると皆さんちょっと驚かれるんですけど、僕はちょっと正直にこれについてちょっと説明したいと思います。Y esta es una pregunta que me hacen frecuentemente, ¿no? ¿Por quién lo hice? Y a veces las personas como se sorprenden mucho porque yo siempre trato de responder esta pregunta como de la forma más honesta posible. まず一つ目は子供の笑顔が見たかったんですね。でこれはやっぱり自分が子供ができて、その子供を日々見ている時にすごく強く感じたことで、あえて無邪気に笑っている子供を見てるだけでこっちは何も辛いことを忘れていきますし、楽しい気持ちになっていったんですね。Entonces, en primer lugar, las sonrisas de los niños. Ahora que soy padre de familia me doy cuenta que ver a mi hijo reír cuando está jugando, esa sonrisa inocente que tienen los niños, me puede hacer feliz e incluso olvidar cualquier cosa difícil que esté viviendo en ese momento. でニュースを見れば被災地ですごく大変な大人たちが映っているのはよくわかるんですけれど、子供はその状況を選べないんですよね。大人は辛い辛いって言ってそこから当然みんな逃げることもできないんですけど、子供はもっと逃げられなくて、親が辛い辛いって言ってたらずっとその辛い環境の中で我慢しなきゃいけなくなっちゃう。Y por ejemplo, como se ven las noticias, ¿no? Las personas están sufriendo y pues obviamente no pueden escapar a veces como de esa situación, pero para los niños es todavía más difícil. E incluso si unos niños les toca estar en un ambiente en el que las personas, los padres están todo el tiempo quejándose o diciendo que están en una situación difícil o triste, para los niños es todavía más difícil salir de ese círculo. ですから僕はもっと大人はちょっと我慢してでも子供に笑ってもらうことをしましょうと言って今回の花火を提案していきました。Y entonces, bueno, lo que yo puse sobre la mesa en esta ocasión para este proyecto fue, bueno, aunque los adultos tengamos que tal vez aguantarnos un poco, esforzarnos un poco más, vamos a hacerlo también como por los niños. で2つ目は先ほど冒頭でお話しした通り、いつも通りの夏、花火ですね、花火を上げるというようなことでいつも通りの夏を過ごしていきたかったと思っていました。Bueno, también como dije hace rato, la segunda razón es que yo quería que pudiéramos vivir un verano como el de todos los años, ¿no? Con los fuegos artificiales, que fuera un verano más normal. 34年間生きてきたその日本の風景が東北だけじゃなくて東京でもどんどんなくなっていって、これまで当たり前だったことが全く当たり前じゃなくなっていく。それで3月の時点で夏に予定されていた花火が
どんどん中止になっていきました。 Y bueno, yo durante el paisaje que yo vi de Japón durante 34 años, de repente empezó a cambiar y todas las cosas que nosotros dábamos por sentado empezaron a desaparecer, no solamente en Tohoku, sino también en Tokio. Y una de esas fueron los fuegos artificiales. Incluso desde marzo, que es después de los fuegos, después del terremoto, se anunció que ya no se iban a suspender los fuegos artificiales hasta en Tokio. やっぱり日本って比較的平和だし、みんな多分のんびり生活してきて、当たり前のことが崩れることっていうのが未だかつて本当に国中見てもなかったんですよね。 Y bueno, en general Japón es un país muy pacífico en donde la gente puede vivir tranquila, entonces yo pienso que hasta ese momento no se había presentado una situación en la que realmente la cotidianidad de los japoneses se viera afectada, que realmente empezaran a perder las cosas que daban por sentado. それで当たり前なことを取り戻したいと思いました。 Y entonces yo pensé en justamente recuperar todas esas cosas que nosotros damos por sentado. この一番最後、3番目の理由が日本人が一番驚くことです。 Y la tercera razón es la razón por la que más se sorprenden los japoneses cuando la mencionan. 日本の人は良くも悪くも控えめなので、自分のためにやってるって堂々と言えないんですよね。 Y bueno, los japoneses, sea bueno o sea malo, suelen ser más bien reservados, entonces no es bien visto que uno diga abiertamente, lo hago por mí. 先ほど申し上げた通り、暗い日本がすごく嫌で、やっぱり笑って過ごしたいし、自分の子供がこれから過ごしていくその日本の社会があんな暗い状態で続いていくのがすごく嫌だったんです。 Y bueno, como dije hace un momento, a mí no me gusta lo oscuro, lo triste, y yo no quería que además mi hijo creciera o viviera en una sociedad en la que cada vez el entorno fuera más oscuro, más triste. ダイビングのインストラクターをやったりとか、広告でエンターテインメントに関わっていると、やはり皆さんが笑ってくれるのが自分にとっての一番の喜びだったんです。 Y bueno, desde que soy instructor de buceo y también trabajando como productor de publicidad, me di cuenta que a mí lo que más satisfacción me causa es ver las sonrisas de las personas, ver a las personas felices. それでやっぱりその自分の特技っていうのがエンターテインメントによってたので、そのエンターテインメントっていう部分で東北の人を楽しませてあげて、その人たちが笑ってくれて、一番辛い、日本中で一番辛いところの人たちが笑ってくれたら、日本中の他の人間たちが笑わないわけがないっていうふうに思ったんです。 Y entonces, justamente enfocándome en esta parte que es mi especialidad, la parte del entretenimiento, pensé en hacer un evento en el que yo pudiera hacer reír a las personas que estaban en la situación más difícil, las personas de Tohoku, y que al ver el resto de Japón a estas personas reír, diera un poco más de esperanza y ayudara a Japón a recuperarse de forma más rápida. それでライトアップ日本っていう名前をつけて、日本を明るくしましょうというのを東北から発信するということをやりました。 Y así fue como pensé en hacer, justamente con esas palabras de iluminar a Japón, un proyecto que empezara desde Tohoku y se extendiera hacia el resto de Japón. だから僕はボランティアで東北の被災地の人のために何かをやろうとかって実は思ってなくて、自分がこれから生きていく日本とか、自分の子供が育っていく日本とか、その本当にみんなが住んでるその日本が楽しい国になればいい、明るくなればいいっていう思いでやってたので、好きでやってることだから、このさっきのドキュメンタリー見ててもそうだと思うんですけど、辛いことが実は一つもなかったんですよね。 Entonces, yo lo que hice fue no tanto un trabajo como voluntario, que en el que generalmente se suele decir, lo hice por las personas que están sufriendo en ese lugar. Yo en realidad lo hice por mí, lo hice por mi hijo, para que tuviéramos, para el Japón en el que yo vivo fuera un lugar mejor, un lugar más alegre, y pues, también para las demás personas que viven ahí. Y bueno, también vimos en el documental esa parte, ¿no? Que estoy haciendo lo que más me gusta, y justamente por eso yo no puedo decir que realmente haya habido una etapa difícil dentro de este proyecto. そんな感じで、実はドキュメンタリーの裏で僕の心の中っていうのはそういうふうに動いていたので、一度も不安になったこともないです。一度もっていうとですね、最初の本当に初日以外は不安になったこともないですし、すごく心の中にすごい自信を持ってプロジェクトを進めていきました。 Y bueno, esto
explica un poco mejor lo que pudieron ver en el documental, que es lo que yo sentía en ese momento. Entonces, bueno, no podría decir que en ningún momento, pero casi en ningún momento me sentí inseguro, tal vez solo al principio, pero después de eso yo estaba muy seguro y muy decidido de lo que quería hacer, y entonces simplemente lo llevé a cabo. そのプロジェクトを通してというか、今回その震災もあって自分の人生でも大きなこう出来事があって、今回のこのライトアップ日本をやって、最終的に僕の中でこうどういうふうに、学んだというか、どう思ってこれからも生きていこうと思っているかっていうのをこの最後のシートになります。Y en esta última diapositiva les voy a platicar, bueno, a partir de toda esta situación, el entorno personal que yo tuve antes de empezar el proyecto y después de hacer el proyecto de Light Up Nippon, quiero pues decirles más o menos algunas conclusiones a las que llegué. 一つ目はもうやっぱり自分のことをまず第一に考えてみようと思いました。Y en primer lugar pensé en pensar en mí en primer lugar. というのは自分勝手に行くっていうことではなくて、結局人の気持ちを考えろって日本人はよく言うんですけど、いくら人の気持ち考えても大体間違えるんですよね。Sí, bueno, esto no quiere decir como hacer lo que me venga en gana, sino que lo que se dice muchas veces en Japón es como pensar en los demás, ¿no? Pero yo sé que es difícil a veces entender el 100% a las personas. もう何回奥さんにプレゼント買って失敗したことかわかんないです。Sí, por ejemplo, no sé cuántas veces fallé cuando le compré un regalo a mi esposa. だからまずは自分のことは絶対に分かるから、自分が楽しいこと、自分が好きなこと、それをまずシェアをしよう、これを見てくださいっていうことを第一にやろうと思いました。 Entonces, por eso en primer lugar, lo que pensé como a la persona a la que mejor conozco es a mí, pensé en tratar de compartir lo que más me gusta, entonces llevar lo que más me gusta a las demás personas, compartirlo y preguntarles qué opinaban. それで自分の好きなことを見てもらって、それが面白いか面白くないかっていう判断を委ねて、でみんなが面白いと思ってくれれば一緒にやろうってくっついて一緒に作っていけますし、そうじゃなかったらまたそういうふうに思ってくれる人と一緒にやっていけばいいのかなと思ってます。 Sí, entonces, a partir de esto, presentarle a otras personas que vean lo que me gusta a mí hacer y si les parece interesante, que se unan, ¿no? Y entonces, de esta forma también ir compartiendo con más personas esto que en un principio le nace a uno o le gusta a uno. で2つ目は感じたら動こうかなと。日本でその東京で僕が最初花火の話をした時に誰もが全員が反対したんですよね。だから結局誰も最初のうちはやっぱ協力してくれなくて、まず僕は東北に行って、本当に仲のいい仲間だけが10人集まった。それがこのライトアップのプロジェクトだったんです。 Y en segundo lugar, moverse cuando uno lo siente, ¿no? Hacer lo que uno siente, porque en primer lugar cuando yo pensé en el proyecto en Tokio y se lo comentaba a las personas, todas las personas me dijeron así, es imposible, no se puede hacer. Pero bueno, al final logré juntarme con 10 personas muy cercanas que también creyeron en el proyecto y así fue como lo llevamos a cabo. 日本はさっきも申し上げた通り、そんなに生きるのが難しい国ではないので、まず思いついたら誰に何か言われてもまずやってみても難しいことは何もないんですよね。仮に失敗して何か間違ったことをやってしまっても人に迷惑かけなければ大丈夫だし、会社とかでもちょっと怒られれば済むくらいのことです。 Y bueno, como ya he dicho, Japón es un país en el que es un lugar en el que se puede vivir tranquilamente. Cuando uno tiene este tipo de ideas es muy bueno, es importante tratar de llevarlo a cabo, siempre y cuando uno no moleste a los demás. Y bueno, cuando uno llega a fallar, pues simplemente pedir disculpas, o por ejemplo si es en el trabajo, a veces puede que a uno lo regañen, pero no pasa de ahí. それで3番目なんですけど、感じて、本当に自分が動いていったら仲間はどんどん集まってくるのかなと思っています。 Sí, entonces, bueno, en tercer lugar, creo que lo que pasa es si uno hace lo que siente, si uno se mueve por iniciativa propia, cada vez va a haber más gente que se una a la forma de pensar de uno. 結局一人では僕はこのプロジェクトは絶対にできなくて、最初に仲間が10人いて、その10人と一緒に東京で企画を考えて、僕は東北に行って、東北の人たちに一人一人話をしていくうちに、その人が隣の町の人を紹介してくれて、また隣の町の人を紹介してくれて、一
一人一人一人一人どんどん増えていってつながりが大きくなっていきました。 Entonces, por supuesto que yo no podría haber llevado este proyecto a cabo solo. Entonces empezamos con estas 10 personas en Tokio y luego cuando fuimos hacia allá, cuando conocíamos una persona, esta persona nos presentaba a alguien de una ciudad que cercana y así poco a poco, una a una, fuimos haciendo un círculo más grande de personas que estaban creyendo en este proyecto. そのおかげでこのライトアップ日本で10カ所の場所で同時に花火を上げることができたんですが、 Y bueno, gracias a eso es que pudimos lanzar los fuegos artificiales en 10 lugares simultáneos en el proyecto de Light Up Nippon. その人たちとはいまだにもうすごく仲良くなれたし、もう当然僕なんかはもう話もできないぐらい年上の方もいらっしゃったんですけど、すごく仲良くなって市長とかとも話ができるようになって、町のことこれからのことっていうのを花火だけじゃなくていろいろ話していける関係になりました。 Y gracias a esto, hasta la fecha, todas estas personas que conocí gracias al proyecto de Light Up Nippon, sigo estando en contacto y incluso con personas más grandes o con personas responsables del gobierno. Y esto me ha ayudado no solamente a que hablemos de los fuegos artificiales, sino también a hablar de la ciudad, qué se va a hacer más adelante, qué más se puede hacer para ayudar al desarrollo de la ciudad. だからこのメキシコの人たちがどういうふうにこう普段感じて生きてられるのか、僕メキシコの友達がいないのでちょっと分かんないんですけど、日本人は動く前に頭でいろいろ考えすぎるし、それを考えすぎてやらないことの方が多くて、物事っていうのがほとんど進まないっていうのが日本の今までの僕は特徴だと思ってます。 Y bueno, no sé cómo sea la vida en Japón, la vida cotidiana, la forma de pensar o de actuar de los mexicanos, porque pues yo no tengo conocidos o amigos mexicanos, pero en Japón las personas generalmente suelen pensar demasiado antes de hacer las cosas y a veces ese pensar demasiado se traduce en no hacer las cosas. でも僕みたいにちょっとこう変わった日本人がいて、そうやって考える前に動く、そしてこういう結果、運よくこういう結果を残すこともできたし、これからもこうやってなんか別のことでも一個一個作っていける可能性があるんじゃないかなと思っています。 Y bueno, de repente hay japoneses un poco raros como yo que en lugar de ponerse a pensar antes de actuar simplemente actúan y pues gracias a la buena suerte o afortunadamente pues tuvo un buen resultado. Entonces yo creo que esto también puede traducirse en que más adelante puedan surgir otro tipo de proyectos también. ですからこの震災でこういうことがたまたまこのプロジェクトができただけなんですけど、今はまだ東北の小さな話ですが、これからここでこうやって皆さんとお会いできたのも何かの縁ですし、こうやってまたもっとつながっていって大きなムーブメントを作っていけたらいいなって今は思っています。 Y por supuesto es una idea que empezó pequeña y que en un principio solo fue para Tohoku, pero pues sí me gusta, también el estar aquí hoy con ustedes es algo que tiene significado, entonces me gustaría que este movimiento se fuera haciendo cada vez más grande a través de estos contactos con las diferentes personas que voy conociendo. 僕がこう花火をたまたま花火が思いついて花火をやってるんで、すごい花火が大好きな子みたいなんですけど、花火はもちろん好きなんですが、そんなに花火しかやってないわけではなくて、本当にいろんな活動をこれからは今はその10カ所の人たちと一緒に進めてやっています。ただ一番の基本になったこの花火っていうのは僕はもうやめる気はなくて、ずっとずっと続けていこうと思っています。 Entonces después de este proyecto pues parece que lo que más me gusta en la vida son los fuegos artificiales, ¿no? Y no quiere decir que no me gusten, ¿no? Me gustan mucho, pero también esto ha dado pie a que empecemos a hablar con estas personas de los 10 distintos lugares en los que se lanzaron los fuegos, en hablar en otro tipo de proyectos, ¿no? Que también pueden tener un poco de más trascendencia. Independientemente de esto, los fuegos artificiales yo quiero que sigan y sigan por mucho tiempo. 今年の8月11日の7時にまた同じく花火を上げます。去年は10カ所だったんですけど、今年は15カ所の予定で今進めています。 Y entonces este año también, el 11 de agosto del 2012 a las 7 de la noche se van a lanzar fuegos artificiales. El año pasado fueron 10 lugares, ahora va a ser en 15 lugares distintos. ですから皆さんも今年8月11日になったら7時ぐらいだとちょっとまだ明るいですか、こっちだと。
ちょっと朝早いんですけど、日本で花火が上がってるなと思っていただいたら嬉しいです。Sí, entonces espero que tal vez sea un poco temprano porque es a las 5 de la mañana, pero cuando sean las 7 de la noche allá en Japón, el 11 de agosto, espero que ustedes también estén pensando, ¿no? Que allá se están lanzando esos fuegos artificiales. 以上です。ありがとうございました。Es todo, muchas gracias. Bien, no solamente en Japón se realizaron actividades de este tipo. En México hubo un sinnúmero de eventos, colectas, subastas, ventas, bazares, que no solamente reunieron recursos para que fueran enviados a las zonas de desastre. Actos de condolencia, rescatistas, mensajes fueron creados por mexicanos, por la comunidad japonesa que vive en México, y para ahondar un poco en el tema, el arquitecto Taro Zorrilla hablará sobre lo que se realizó dentro de la Fundación Paisaje Social ACE. Muy buenas tardes a todos. Soy Taro Zorrilla, miembro de Fundación Paisaje Social. Hoy agradecemos a los organizadores de este evento y especialmente a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Para comenzar la ponencia de hoy, bajo el tema apoyo, quisiera agradecer a todos los voluntarios y a quienes ayudaron y apoyaron a Japón, especialmente la zona de Tohoku, desde México y del mundo. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder hablar sobre las actividades que ha realizado Paisaje Social tras el desastre, junto con múltiples individuos voluntarios que nos han apoyado para llevar a cabo todas estas actividades. Será una gran satisfacción si con esta presentación algunos de ustedes comiencen o concreten una acción que aporte mejorar a nuestra sociedad. Nuestra fundación está abierta a dar cualquier tipo de asesoría para quienes lo requieran. Fundación Paisaje Social ACE se consolidó en el año 2011, pero nuestras actividades y proyectos en grupo comienzan desde 2008. Las especialidades de los miembros fundadores son artista plástica contemporánea, administrador de proyectos y arquitecto, una mezcla híbrida. La razón de crear esta asociación es para realizar las inquietudes que cada miembro tenía con el fin de realizar una aportación a la sociedad. De ahí surgió la necesidad de agruparse, ya que estos temas no pueden tratarse en solitario. El lema de la asociación es reforzar las relaciones interpersonales utilizando el arte, interviniendo en lo urbano y en la sociedad. Para Fundación Paisaje Social ACE, su campo de acción está en las áreas desatendidas que existen en nuestra sociedad. El ir cubriendo estas áreas es nuestra meta y para trabajar en ellos utilizamos el arte como medio para la resolución de problemas. Por ello, una de las formas de aportar a la sociedad es la creación de sistemas y métodos que otras personas puedan emular para que funcionen en estos campos desatendidos. Por eso es importante el traspaso de conocimiento e información junto con servicios de capacitaciones. Las acciones que tomó Paisaje Social tras el desastre de Tohoku pueden resumirse en actividades de apoyo de dos tipos: una acción inmediata con urgencia y acciones sustentables, de las que se forman 3 proyectos bajo el nombre de Amor a Japón. El primer paso fue asistir en el hueco informativo que había entre las noticias japonesas y la información que llega a la mano de los hispanoparlantes. Se formó un equipo para seleccionar, traducir y difundir las noticias de japonés a español las 24 horas durante las primeras 2 semanas después del terremoto.
Esto surgió inmediatamente después del tsunami, ya que uno de los miembros estaba viendo las noticias japonesas y se comenzó a traducir cada cosa que se emite en las noticias en tiempo real. Sin duda la motivación del equipo vino de la alta demanda de los familiares hispanoparlantes que tienen a algún ser querido en Japón y viceversa. Como medio se utilizó Twitter principalmente, ya que fue el único medio que funcionó todo el tiempo, puesto que las llamadas telefónicas estaban saturadas. También se les recomendó a nuestros seguidores disminuir el uso del teléfono para que éste sea útil en urgencias realmente necesarias. Nuestra acción culminó a las 2 semanas, ya que para entonces varias instituciones habían tomado esta labor y el hueco informativo se diluyó. La respuesta inmediata al hueco emergido por una urgencia fue labor de paisaje social, ya que el 11 de marzo, como ustedes recuerden, fue un viernes. Entonces las instituciones hispanoparlantes en Japón recién entraban a fin de semana, además que tenían que atender asuntos primordiales internacionales y por supuesto confirmar el estado de cada individuo de su pueblo. También se utilizaron medios como Facebook para crear una liga directa con instituciones oficiales e individuos para trabajar en conjunto, ya que no se necesita una aprobación para cada información que se agrega. Funcionó como una plataforma en donde millones de personas anónimas completaban la información carente. También para ir generando resúmenes se utilizó la página de la Fundación, en donde categorizamos toda la información en 3 puntos. 1, las noticias del terremoto y el tsunami. 2, la situación de las plantas nucleares. 3, difusión de medidas de prevención para las réplicas del terremoto. Esta actividad fue publicada en medios internacionales como CNN Latino, a quienes les agradecemos, ya que esto nos ayuda a que más gente sepa de dónde pueden informarse en español cuando ocurra una emergencia en Japón, aunque nadie espera que esto suceda. Después del estado de alerta y emergencia, el escenario que existía en México era que múltiples personas trataban de donar y apoyar a Japón. Existía una buena cantidad de donación en especies, como se acostumbra en México, pero se anunció por parte de instituciones que su recepción no era factible. Por lo tanto, había que crear un sistema para poder hacer llegar la buena voluntad de los mexicanos. Logramos responder dentro de nuestro campo gracias a los artistas que querían donar pero no poseían efectivo y nos ofrecieron sus obras. Con la propuesta de un sobreviviente de la bomba atómica en Nagasaki y artista japonés residente en México, señor Yasuaki Yamashita, fuimos elaborando un sistema alternativo que generará donativos mediante la venta de las obras. El sistema debía tener 2 puntos, uno que no generará gastos y el otro que fuera sustentable. Para cubrir estos puntos trabajamos con locales como la Galería de Libros Conejo Blanco, en la que no cobraron por usar su espacio, además que nos apoyaron con su personal y bolsas para regalo. La mayoría de las obras se vendieron al bajo precio de 300 pesos y las obras más cotizadas se colocan por venta directa con el interesado. Con la primera venta de cada artista se dona el 100% de lo recaudado y desde la segunda venta se le remunera un 30% al artista para que nos siga donando nuevas piezas y que le sea útil para cubrir los gastos de su material.
Así se creó un sistema de apoyo mutuo. El dinero recaudado se donó al proyecto de la Fundación Ashinaga en Japón, quienes inmediatamente después del sismo compraron un terreno para construir una casa para quienes perdieron a sus padres. Desde entonces nuestra actividad tuvo que ser sustentable para poder seguir apoyando a los niños y niñas huérfanos durante su crecimiento. También se cuida la manera del envío de este recurso. Al depositarse por medio de individuos en Japón, no se han generado comisiones ni en la conversión de divisas ni en la transferencia bancaria. Actualmente seguimos vendiendo estas obras en locales que nos permiten su venta sin generar gastos y vía internet. No es una manera convencional y toma su tiempo, pero cuidando cada detalle se logran generar redes que sostienen su interés. Quisiera mencionar que han realizado múltiples eventos similares en México, los cuales pueden consultarse en nuestra página de Amor Japón, de la que les contaré enseguida. Después del terremoto se han generado múltiples actividades para apoyar a Japón, desde proyectos de escala menor hasta muy grandes. Nuestra inquietud surgió ya que no se ha logrado agradecer y reconocer de manera suficiente y equitativamente a estos actos tan apreciados. Para atender esta necesidad, en Fundación Paisaje Social AC se creó una página, Amor a Japón, en donde se reúne y presenta la información de cada evento. Nuestro siguiente paso es realizar una exposición fotográfica en base a este amplio registro. El motivo de la exposición es mostrar el agradecimiento a cada participante y además tejer los lazos entre cada grupo, generando un espacio de intercambio de información para que en un futuro cercano se puedan realizar proyectos en conjunto o con una base sólida de apoyo mutuo, pensando que la unión de las fuerzas magnificará los resultados. Le rogamos a todos los que nos acompañan el día de hoy que si saben de algún evento que no aparece en la página, que se puede consultar, nos envíen un correo a paisajesocial@gmail.com para que podamos contactarnos con los organizadores. Como conclusión, por la experiencia de los miembros en países como Japón, es difícil comprender la aportación mutua entre arte y sociedad. Es importante mencionar que en nuestra fundación tenemos el privilegio de trabajar en México, un país en el que históricamente el arte ha tomado una parte importante para influenciar y trabajar en conjunto con la sociedad. Nuestra fundación no tiene metas económicas ni cuantitativas, además de tener una amplia variación en los métodos para realizar nuestras actividades. Por ello, algunas veces es complicado compartir metas con instituciones existentes, pero se tiene la ventaja de que por esta razón podemos cubrir los nichos que no se han atendido dentro de la sociedad, y esto es de importancia para obtener una mejora global. Muchas gracias por su atención. Ahora tendremos una pequeña charla entre el creador de Luces por Japón y el arquitecto Taro Zorrilla, donde habrá un intercambio entre lo que se realizó en México y lo que se realizó en Japón. Bueno, voy a hablar en japonés.
今日はドキュメンタリーもそうですけど、その後のプレゼンテーションもあって、本当にありがとうございます。どういう意図で行われて、どういうことが、日本の人々を活気づけるのか、よく分かりました。Sí, entonces hoy primero quiero agradecerle por habernos mostrado el documental y también la plática posterior, y creo que eso también nos deja claro cómo esto fortalece a los japoneses, los ayuda a salir adelante. 今入る前にちょっともう質問をいくつかさせていただいたので、ちょっとまとめて、日本に行ける人と行けない人といらっしゃるので、その2つの視点から質問をさせていただきます。Sí, entonces, bueno, antes de empezar ya estuvimos platicando un poco, voy a hacer las preguntas tal vez un poco más resumidas, pero quiero hacerlo desde dos puntos de vista, de las personas que pueden ir y de las personas que no pueden ir a Japón. まずは日本にいろいろな、個人的なまた社会的問題で行けない方で、でも日本が好きでサポートしたい人、個人の方々とか団体の方々はどういうふうに、どういうことを、日本の人が目指しているかを知りたいと思うんですね。Entonces hay muchas personas que por situaciones personales, económicas o lo que sea no pueden ir a Japón, pero son personas que quieren apoyar, quieren ayudar a Japón. Entonces quisiera saber cómo podrían ver esas personas a Japón. そういう人がどういうことを指針に今後活動していけばいいのか。¿Y qué pueden hacer esas personas de aquí en adelante también para ayudar? 今東北の、僕は今10カ所行ってて、それがちょっと増えて今15カ所ぐらいの街をずっと見て回っていろんな人から話を聞いてるんですが、今こうやって僕みたいに相変わらず向こうに現地に行って現地の情報を吸い上げてる人っていうのが僕以外にもたくさんいます。Sí, entonces yo actualmente estoy yendo ya no solo a los 10 lugares originales, sino también a los 15, y estoy yendo también a recabar un poco de información, y ya hay muchas personas que también lo están haciendo, no solamente yo. 残念ながらその半分ぐらいの人は僕みたいにプロモーションのプロだったりもしないんですよね。Y desgraciadamente la mitad de las personas no son personas que estén enfocadas en esto de la publicidad, de la promoción. ですから向こうの情報を自分は吸い上げるんですけど、その吸い上げたことを外に発信することができない人が実はすごく多いです。Entonces van y obtienen información, pero después de obtener esa información ya no tienen forma de llevarla más hacia afuera o expresársela a las demás personas. でもそれ以外残りの半分ぐらいは僕みたいに情報を吸い上げてそれを発信する力を持ってますから、例えば今はもうみんなホームページも持ってますし Facebook も Twitter もあるので、そういったものを使って僕らは情報発信をしていくので、そういうのを探さなきゃいけないんですけどね、ちょっと大変だけど。Bueno, entonces la otra mitad somos personas que sí tenemos forma de compartir este conocimiento que tenemos, esta información que recibimos. Entonces nosotros lo hacemos por medio de blogs o de Twitter o de Facebook. Entonces, bueno, tal vez pueda ser un poco difícil, pero sí pueden como llegar a buscar esa información. もう一個、僕今回ライトアップをやった時もそうなんですけど、大事なことはその気持ちがある人がそこのどこにいたとしても、その持ってる思いとその自分にできることをどんなに小さくても何かやるっていうのがすごく大事だと思っていて、東北の人が今一番恐れていることって実は忘れられることなんです。Entonces yo a través del proyecto de Light Up Nippon me di cuenta, ¿no? Que si uno tiene esa inquietud de hacer algo, debe moverse para lograrlo, aunque sea algo muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, ahorita las personas de Tohoku, el temor que tienen, un temor grande, muy grande que tienen es que sean olvidados. 実は東京ではもう当たり前の生活は全て戻っていて、僕らは普通に生きることができます。Por ejemplo, en Tokio ya las personas ya recuperaron su vida cotidiana, entonces estamos viviendo de forma normal. でも東北の人は相変わらず辛い状況は変わっていなくて、物理的に瓦礫は片付くんですけど、まだ家を建てられないし、そこで普通の生活は取り戻せてないです。Pero las personas de Tohoku siguen sin recuperar su vida normal, ¿no? O sea, pues sí, tal vez algunos restos y los escombros ya se hayan retirado, pero las personas todavía no han podido recuperar a veces sus casas o sus vidas. だから日本にもちろん来れなく
も、たとえメキシコにいても世界のどこにいてもたまに東北の人たちのことを思い出してもらって、それこそ Twitter とか Facebook で僕たちはまだあなたたちのことをちゃんと見てますよっていうことを意思表明してくれるだけでも彼らにとってはすごい支えになるっていうのは僕は感じています。Entonces, estas personas, bueno, las personas aunque no puedan ir a Japón, ¿no? Aunque estén aquí en México, aunque estén en otras partes del mundo, pueden apoyar a los japoneses, por ejemplo, por Twitter o por Facebook, enviando mensajes diciéndoles que todavía se acuerdan de ellos, enviándoles mensajes de aliento, y yo creo que eso también es algo que les da muchísima fuerza a ellos para seguir adelante. 僕は現地の情報をなるべくちゃんと正確にたくさん発信できるようにして頑張っていきますので、よろしくお願いします。Entonces yo voy a intentar seguir presentando información de forma ordenada y continua, ¿no? para que esté ahí la información para todos. 僕も基本的には Facebook でずっと情報を発信していますので、そちらの方をスペイン語で書けないけどちょっと見ていただければ。Entonces, bueno, como yo estoy continuamente escribiendo información en Facebook, bueno, no lo puedo escribir en español, pero pues si pueden checarlo, ahí está, ¿no? もう一つは日本に行ける人からの視点の質問なんですけども、日本に行くっていうことに対していろんな思いとかがあると思うんですね。特に被災地に行くっていうことに対しては。Entonces, bueno, ahora quiero hablar desde el punto de vista de las personas que pueden ir a Japón, y en particular las personas que van a las zonas afectadas. で日本は海外に対して震災後日本はもうこうしているので大丈夫です、旅行に来てくださいというキャンペーンをしていますが、震災の場所に実際に頻繁に行かれている高田さんからはそういう人たちが日本の特に被災地に行かれることについてどう思われますか。またどういうことをしたらもっと現地の人と話し合えたり現地のことをもっと分かることができるでしょうか。 Entonces, en el extranjero se ve a Japón como se ha hecho incluso campañas para decir que ya están bien, que ya están recuperados, que pueden ir a viajar a Japón, ¿no? Y bueno, quiero preguntarle la opinión a Takada-san, que va continuamente y regularmente a estas zonas que fueron afectadas. ¿Qué puede hacer o qué puede pensar o qué puede esperar uno o qué puede hacer una persona que va a Japón, en particular a estas zonas, y cómo tener contacto con estas personas? 実は僕も突然行った方の人で、しかも1ヶ月も経たないうちに向こうに入ってますから、入る時はやっぱりドキドキしました。ただ行ってしまえば別に向こうの人はすごくもともとすごいクローズドな人たちなんですけど、今はすごく開放的で、僕らみたいなよそ者の話でもすぐに聞いてくれる、すごくいい人たちになってるんですね。Bueno, yo también soy una de las personas que fueron así como muy de repente, en menos de un mes después del terremoto fue que yo me acerqué, y al principio sí estaba nervioso, ¿no? Cuando fui, en realidad se tiene esta idea, ¿no? Que son personas cerradas, pero yo me he dado cuenta que ahorita han cambiado, son personas más abiertas, que escuchan también lo que tiene uno que decir, y si uno tiene algo que contar digamos, de fuera de esta zona. ですから観光で来てくださいっていうふうに日本が発信しているのはちょっとまだ言い過ぎだろうなとは思うんですけど、現地に来ていただくことっていうのは東北の人は基本的にはウェルカムです。 Sí, entonces sí me llega a parecer un poco una exageración que el gobierno diga que vengan ya así como turismo, pero bueno, las personas de Tohoku sí están abiertas a recibirlos, ¿no? Sí les dan la bienvenida. ただ昔みたいに綺麗な海辺があったりとか、昔みたいにすごい美しい四季の光景があったりっていうことはないんですけれども、 Bueno, aunque eso sí, todavía no, o más bien ahorita ya no hay como antes una costa, ¿no? De la playa como muy bella y paisajes muy bellos.
でもこれから頑張ってまた新しい街を作ろうとしているすごく気持ちのいい人たちがそこにはいて、ここで頑張ってる人たちもいるので、そういう人たちとの交流っていうのはもちろん一人でフラッと行ってもなかなかできるものではないですが、なんですかね、こう言葉ももちろん壁にはなるけど、例えば僕みたいな人間だったりとか現地で活動している人間っていう窓口を見つけられれば、地元の人との交流っていうのはどんどん作っていけると思います。Y por supuesto, hay mucha gente ahí que todavía está luchando y esforzándose por sacar adelante, están reconstruyendo la ciudad desde cero, y yo creo que es muy importante también tener el contacto con estas personas que se están esforzando tanto, ¿no? Tal vez a veces puede ser una barrera el idioma, pero y también ir solo tal vez sea como un poco difícil, pero sí tratar de acercarse a estas personas y tratar de buscar y tener formar una relación para poder como comunicarse y hacer algún intercambio. ですから楽しみに来ていただければ、でああいう状況の、街があれだけなくなる場所っていうのもなかなか見れる経験は僕はないと思うので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますし、現地の人たちがいかに強く頑張ってるかっていうのも感じていただけたらなと思います。Sí, entonces, además no es sí me gustaría que vayan porque no es una situación tampoco común, ¿no? Ver cómo desaparece casi una ciudad completa y también que vean a la gente cómo se está esforzando por salir adelante. Entonces sí, a mí sí me gustaría que pudieran acercarse. からも一つ質問が、 También tengo una pregunta. 東北に花火もそうなんですけど、そのアートとかエンターテインメントを持っていこうっていう人って実はこの花火より前にほとんどいなかったんですよね。で今はちょっとずつ治りつつはあるんだけど、またエンターテインメントが注目が減った分エンターテインメントも減っていて、また次のステップでもう一回僕らみたいなのが活動していかなきゃいけないと思っているんですが。Entonces, antes de nosotros, antes de este proyecto de Light Up Nippon, no había ningún proyecto o ninguna forma, digamos, de ayuda que llevara arte o algún tipo de entretenimiento a la gente. Y ahora que ha bajado un poco, digamos, la atención sobre Tohoku, también ha ido bajando un poco el entretenimiento o la industria que se ha acercado, ¿no? A ayudar. 東北の現地の方でそういうアート作品をまた持っていくんじゃないんですけど、持っていったりとか展示したりとか、または向こうでアート作品を向こうの人と一緒に作ってもいいと思うんですけど、なんかそういう東北でやるようなプロジェクトを何か今年とかでやる予定はないですか？ Entonces, a mí me gustaría poder llevar, ¿no? Arte allá, abrir alguna exposición o incluso hacer arte con las mismas personas de ahí adentro. Entonces, ¿no tienen algún proyecto por ahí que vaya a llevar algo allá a Tohoku? そうですね、現在のところ何か決まったものはないんですけども、僕が一番興味を持っているものは、モニュメントなんですね。でもこれは作るモニュメントじゃなくても、あるものが、町の人たちとか、震災の復興に関わった人とか、誰か尊い人を亡くした方が決めるモニュメントに興味があります。 Sí, entonces, no hay nada definido todavía, pero a mí lo que me llama la atención son los monumentos. Y no hablo de hacer un monumento, sino de las personas que perdieron a alguien o que perdieron algo, que perdieron un ser querido, decidan, ¿no? qué es lo que quieren que sea un monumento. 先ほどの話で、忘れないことというのがすごく重要だと思うんですが、 Y de lo que se dijo anteriormente, pienso que un punto muy importante es justo este de no olvidar. でも人はやっぱり忘れてしまうし、忘れないとやっていけない人もいると思うんです。 Pero pues es natural o normal en las personas que olviden y también hay casos en los que es necesario olvidar para seguir adelante. だけども、そういう時にモニュメントはモニュメントを見た時に思い出すということをしてくれると思うんです。 Pero en esas situaciones lo que pasa es, por ejemplo, cuando uno ve el monumento, recuerda. なので、
モニュメントがどうやってできるかっていうのはすごい難しいというか、まあ、学術的にはわからないことだと思うんですけども。 Entonces, bueno, no, lo que ahorita es saber cómo hacer un monumento, ¿no? No, digamos, la parte técnica o teórica es la que no sabría cómo hacerlo, ¿no? Más bien, en la parte teóricamente o técnicamente no se puede definir a priori un monumento. Sí. なので、モニュメントとあまり生活したことない、東北の方々がモニュメントを見つけるお手伝いはぜひしたいと思います。Sí, entonces me gustaría ayudar a las personas de Tohoku que normalmente no han vivido o convivido con un monumento, en buscar la forma de encontrar lo que sería un monumento para estas personas. Si alguien del público tiene alguna duda o comentario, este es el momento para hacerlo a los realizadores. Una persona con un micrófono se acercará a ustedes y levanta la mano. Buenas noches, mi nombre es Rolando Guevara. Estuve en Japón en octubre, en una zona afectada por el tsunami llamada Shiogama, y me comentaron ahí que iban a tardar 10 años en reconstruir aproximadamente, no sé si esa zona, pero ¿cuánto tiempo va a tomar en reconstruir pues todo este desastre por el tsunami para justamente no olvidar? Gracias. 建物を建てたりとか町を元に戻すのは多分本当に10年とか長いひどいところは多分20年とかかかると思います。 Hablando como de los edificios, creo que sí pueden tardar 10 años, incluso en lugares más difíciles puede llegar a ser como 20 años. でも支援をしてほしいっていうことで忘れないでほしいっていうことではなくて、そこでそういうことがあってそこに生きている人たちがいて、その人たちがこれから10年20年かけて頑張っているんだっていうことをとにかく忘れないっていうのが、まあ、僕たちみたいに普通に生きている人間のやらなきゃいけないことなのかなとは思っています。だから多分そこには期限はなくて、今のモニュメントの話じゃないんですけど、やっぱり多分日本人はここで初めてこういう経験をしたので、一生ずっと僕はこれから何十年も多分語り継いでいきますし、僕の子供にも教えていこうと思っています。 Sí, entonces, en otro sentido más de no olvidar, es no olvidar que yo pienso que es un deber de nosotros las personas que estamos ya viviendo, o que vivimos una vida, digamos, hasta cierto punto normal, no olvidar, ¿no? Que están estas personas que van a estar luchando y van a estar batallando para salir adelante por 10 años o por 20 años. Entonces, yo creo que es importante siempre tener eso en mente, incluso yo también pienso tenerlo siempre en cuenta y también comunicárselo o transmitírselo a mi hijo. ですからこの8月11日の僕らのこのライトアップ日本という花火は名前はもうなくなってしまっても全然僕はいいと思っていて、ただ8月11日にその東北の地域、もしくはもっと広がっていて日本中で花火が上がっていくっていう花火の日になればいいなと今は思っています。 Entonces esta fecha del 11 de agosto, a mí en realidad no me interesa si desaparece el nombre, ¿no? Por ejemplo, de Light Up Nippon, pero que permanezca, no solo en Tohoku, sino en todo Japón, y que incluso que pueda ser nombrado, ¿no? Que pueda ser recordado como el día de los fuegos artificiales. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, mi nombre es Juan Esteves. En el documental hay al menos dos personas que mencionan que Japón debe cambiar, o la persona dice que debo cambiar a partir de tsunami. La pregunta aquí es, ¿hacia dónde va Japón? ¿Qué cambios está teniendo ahora? Gracias.
日本全体が今変わるっていうふうに僕はドキュメンタリーの中で僕もそうやって言ってるんですが、日本自体は今変わる方向を見失って変わろうとしています。Entonces sí, yo también dentro del documental hablo sobre que Japón está cambiando, que todo Japón está cambiando, pero yo lo que veo ahorita es que Japón está cambiando, pero sin un sentido, sin un objetivo, digamos. 今まで経済的にも豊かになって考えないでも生きていけるような生活をずっとみんな過ごしてきて一生懸命生きてる人がほとんどいなかったんですね。Entonces como la situación económica era buena, pues la gente vivía incluso, digamos, sin pensar, ¿no? Era muy cómoda la vida y había muy pocas personas que realmente tenían que hacer un esfuerzo grande para seguir viviendo. ですから僕みたいに政治に全く興味もなかったし、経済にも全く興味がなかったし、いまだによく分かってないですけど、僕みたいな人間も街を良くしようとか、自分の生きているその周りを良くしようとかっていうことを初めて意識したのが今回の震災のおかげでした。ですからこういう僕みたいな若い、僕は若くないのかな、もっと若い子たちがみんなで一緒にその日本をどうやってこれから良くしていこうか、楽しくしていこうかっていうふうに一生懸命考えていくことが変わっていく第一歩だと今は思っています。Entonces yo, una persona como yo que no tenía ningún interés en la política ni en la economía, quiso o se planteó de repente el querer mejorar y ayudar, mejorar el entorno en el que vivía. Entonces yo creo que esto fue gracias al terremoto, esto me hizo cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, y pienso que es importante que entonces los jóvenes empiecen a pensar cómo mejorar su entorno, cómo hacer mejor a Japón, y yo creo que sería el primer paso para que Japón tenga un rumbo hacia donde ir cambiando. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? 高田さんにちょっとお聞きしたいんですけども、質問がすみません、2つあります。一つは先ほどおっしゃってたような震災直後の報道ってすごく悲惨な状況とか、その中に、見つけ出される小さな感動みたいな報道がとても多かったと思うんですが、新聞とか、マスメディアですね、それに対して被災地の人たちっていうのはそういうふうに自分たちが表現されることについて、実際どう思われていたのかっていうのがちょっと気になってますけど。Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es, inmediatamente después del terremoto, pues en el periódico, en los medios de comunicación se presentaban muchas imágenes, muchas noticias, pero yo tengo la curiosidad de saber qué piensan las personas o qué pensaron las personas de Tohoku en ese momento al verse, ¿no? De lo que decían de ellos, lo que se comunicaba de ellos. 東北の人たちは実はその当初自分たちがどうやって報道されてるかっていうのを6月7月ぐらいまで知らなかったんですよね。Las personas de Tohoku en realidad no sabían qué se estaba diciendo de ellos o cómo se estaba hablando de ellos hasta junio o julio de ese año. ですから彼らは取材されている自分たちがどういうふうに使われてどうやって世の中に出るかっていうのをほとんど知らないままに取材だけ受けてます。でテレビとか、こういう映像もそうですけど全部編集が効くので、テレビとかもうニュースとかも全部自分たちの意図に沿った編集を全部行っているので、全てコントロールされてるんですよね。Entonces, estas personas no podían ver, ¿no? Lo que se hablaba de ellos, recibían o hacían entrevistas, pero pues esas entrevistas después se editan, ¿no? Y cada medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la televisión lo edita de acuerdo a su línea, ¿no? Entonces, ahí también la información era controlada. そんな中で僕がよく聞いた話は、そんなことを言うつもりじゃなかったのにちょっと大げさに書かれてしまって、街でたまたまそれがインターネットとかで流れていて、後日しかも1ヶ月とか2ヶ月とか後に街ですごく問題になって自分の居場所がなくなっちゃった人がいたりとか、あとはすごいいい人っぽく映ってなんか本当そのまま街でもいい人みたいになっちゃったりとかっていう
変な影響は出てます。ただ現地の人はそもそも取材されている時点ではどう使われるか全く分かってないので、彼らは正直に何でもかんでも話してました。Entonces hubo muchos casos en los que las personas decían, eso no es lo que quería decir, suena exagerado, ¿no? O incluso esa información llegaba por medio de internet o de otros medios meses después incluso, y le ocasionaba problemas a la persona que había hablado, que había dicho algo. Incluso también había casos como raros en los que, como en las entrevistas o en los medios de comunicación, se les ponía como una persona muy muy buena, entonces también se les hacía esa fama, ¿no? Digamos, dentro de su localidad. Entonces, en general, las personas no sabían cómo se iba a utilizar esa información que ellos estaban dando, pero ellos, digamos que recibían y decían todo lo que pensaban en el momento en el que se acercaban a preguntarles su opinión. もう一つの質問です。今そのような質問をしたのは高田さんが広告の仕事をされているからということをお聞きしたんですが、もう一つはその今回された花火のイベントというのはいい意味で刹那的ですごく大きなメディアだと思うんです、花火というのが。でそれはそういう高田さんの本職の影響もあるのかなと思っているんですけれども、そういう今日本で小さなことから大きなことまでいろんな復興の活動がある中で、今回そういう花火のイベント大きなイベントをされて、結果、高田さんから見てどのようなことが、当事者である被災地の人たちに起こったと、思われているのか、それから、先ほど少しだけおっしゃっていた、今別の活動も少し地の人たちが始めているとおっしゃってたんですけれども、そういう一つのアクションから、次のステップに移られているということですよね。その花火の結果がどのようなものだったのか、それから今それをもとにどのようなステップに移ろうとしているのかっていうのを、教えていただきたいです。Bueno, entonces el siguiente punto del que quiero hablar, bueno, la pregunta anterior fue porque justamente Takada-san está metido en la publicidad. La siguiente pregunta que quiero hacer es sobre los fuegos artificiales, ¿no? Hubo muchas actividades, desde actividades pequeñas, actividades grandes. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los resultados o qué resultados ve usted después de este evento tan grande como los fuegos artificiales, en qué forma cambió a las personas de ahí. Y bueno, también habló como que a partir de este evento hubo otras actividades que se realizaron. ¿Qué actividades, más bien, a partir de este resultado, qué resultado se tuvo y entonces cuál es el siguiente paso después de este proyecto tan grande? まず花火の結果なんですけど、一応その今回花火を上げてもらう、現地の人に全部お願いをして花火を上げてもらったんですが、 Entonces, bueno, en primer lugar, sobre los resultados de los fuegos artificiales, pues este proyecto se realizó pidiéndole la ayuda a las personas de ahí. 8月震災から4ヶ月、4ヶ月、7ヶ月、4ヶ月かな、4ヶ月、7ヶ月か、5ヶ月経ったところかな、3月、そうですね、5ヶ月経ったところでああいう花火をやったっていうことが、実は地元の人たちにとってはすごい自信になっていて、花火をきっかけに後自分たちの町でもともとあったお祭りをもう一回やろうとか、やっぱりその子どもたちをもっと楽しませなきゃいけないっていういい動きに一応なっています。 Bueno, en primer como resultado, pues estas personas en solamente 5 meses, ¿no? Después de haber sufrido el terremoto, hicieron este evento, ¿no? Porque ellos también participaron para hacerlo y entonces eso les dio confianza y a partir de esta confianza ellos también hicieron otras actividades, trataron de, por ejemplo, recuperar sus festivales y también empezaron a pensar en hacer cosas para que los niños estuvieran felices. ですから現地の方たちはもちろん反対もなんか結構あったらしいんですけれども、終わってみたら皆さんすごく賛成をしてくれたし応援をしてくれた。で僕たちにもこの1年経ちましたけどクレームは一つも入ってませんし、お金を出していただいた方からもお礼の言葉を逆にいただくような活動には一応なっています。 Entonces sí escuché que hubo gente también que estuvo en contra de esto en un principio, pero después de que se realizó, la verdad es que hubo
mucho apoyo de las personas, la gente estuvo de acuerdo e incluso las personas que donaron o que dieron dinero agradecieron, ¿no? Que nos agradecieron el que hubiéramos llevado a cabo esto. それで、一応その後のどういうステップで次のステップに進んでいるかっていうところなんですけど、この花火をやること自体は実はそんなに難しくないんですよね。お金がかかるだけで、お金以外の問題はほとんどない、まあそれちょっと言い過ぎですけど、そんなに難しくないことです。それはもちろん僕は広告のプロだから余計なんですけど、お金を集めるためにあえてこうやって映画みたいなものを作ってたりとか、プロモーションとして成功させるためにいろんな手法を用いました。Entonces, bueno, hablando sobre el siguiente paso, digamos que no es tan difícil de hacer una actividad esta como de los fuegos artificiales, ¿no? Lo que en realidad se necesita mucho es dinero. Y yo también lo digo desde el punto de vista de la publicidad, yo soy publicista, entonces, pues lo que hicimos fue mucho enfocado en este sentido de hacer actividades que promocionaran para juntar dinero, como la película. で、そういったことができる、まあ、先ほどおっしゃった通り小さい活動から大きい活動までたくさんいろんなものがあるんですが、僕たちはお金がかかることをしてたんで、お金を集めるために派手にした。で、その派手にするっていう行為が東北の人には実は一番苦手な行為で、それを今東北の人からは一番求められてます。Entonces, bueno, se ha hablado, ¿no? También que hay muchas actividades, desde actividades pequeñas hasta actividades grandes para ayudar, pero bueno, este proyecto que costó mucho dinero también es un proyecto muy vistoso, ¿no? Que es justamente como lo que es un poco difícil para las personas de todo poco, no les gusta mucho lo vistoso, pero ahora es lo que ellos están buscando también, que sea vistoso. ですから東北で知り合った10カ所、まあ、15カ所以上の人たちと皆さんからよく相談があるのは、自分たちのところで新しい商品を作り始めた、工場が直ったから作り始めたんだけど、これをどうやってどこに売っていいかがわからないっていうのが今彼らの一番の課題です。Entonces ahora estas personas de estos 10, 15 lugares en los que ayudamos están empezando a producir algo nuevo, están empezando a hacer nuevos productos y ahora su inquietud es ¿qué tengo que hacer yo con este producto? ¿Cómo venderlo? ¿Dónde venderlo? ですからそれをお手伝いしてちゃんと世の中に発信をしてあげる、教えてあげる、で買ってもらうようにするっていうことが、僕の今やってる一番ちっちゃい話で、それのちょっと大きくなると町全体、これから俺たちの町はどうやってやったら観光で人が来てもらえるんだろうとか、そういうようなことを答える、どうしたらいいかなっていう相談があるっていうのも一つ。Entonces, siguiente paso es, por ejemplo, ayudar, ¿no? En este caso a promocionar sus productos para que la gente los compre y, bueno, llevar esto a una escala un poco más grande es como toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el turismo, cómo hacer que la gente venga, cómo hacer que la gente se acerque a estos lugares. Entonces, es el trabajo que estamos llevando a cabo ya ahora un paso más adelante, ¿no? Que es contestar estas preguntas, estas inquietudes de las personas. で、僕は体を動かす方が、頭使うより体使う方が得意なので、自分でできることということで海に潜って海底をきれいにするっていうダイビングで海のクリーニングをするという作業をしています。Y como yo soy una persona que creo que soy mejor moviéndome que pensando, entonces ahorita lo que estoy haciendo es bucear, ¿no? Para tratar de limpiar el mar. Entonces es otra de las actividades que estoy haciendo. 以上のように全部基本的には地元の人との付き合いから始まったことなので、彼らのやりたいこととか相談事があれば、仮にそれが例えばアートだとしたら、僕はアートは分からないので分かる方に聞いてみるとか、そういうふうにしてつないでいったりとかっていうのが僕がやっていくところかなと思ってます。 Entonces sí, todo empezó con esta relación, ¿no? Que se formó con estas personas. Entonces, si quieren hacer algo ellos, lo que yo quiero es apoyarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren hacer algo de arte, pues como yo no sé de arte, pues buscar y preguntarle a alguien de arte que los pueda guiar. Entonces, tratar de hacer esto, tratar de ir resolviendo sus inquietudes y ayudarlos poco a poco, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, finalmente vamos a ver si podemos acercarle el micrófono a la doctora Tanaka.
gustó mucho la película, tenía mucha expectativa y además que es un proyecto de los jóvenes, con los jóvenes de 10 lugares en Tohoku. El verano pasado yo visité a Kamaishi y también Fukushima y Datenuma. Mi pregunta es, si a Takara-san no le gusta oscuro, kurai, ¿no? Que quiere que sea, quiere iluminar, ¿no? Yo creo que la parte más oscura ahora es la zona afectada por accidente de central nuclear. Entre esos 15 municipios que van a participar, hay algunos que son afectados por comunidades. No sé si Minamisoma es una de estas, pero ¿cuál sería su modo de acercar a esta zona tan oscura, afectada por la central nuclear?原発の問題は本当にすごく重大というか大きな話なんですが、今回ライトアップ日本の1回目は南相馬で花火を上げました。Sí, pienso que es muy importante también este tema de los problemas de radioactividad. En la primera ocasión de Light Up Nippon lanzamos fuegos artificiales desde Minamisoma. これは結構実は上げるにあたって問題があって、要はその放射能が降り注ぐ中、降ってはいないんですけど、放射線がすごく高い、線量が高い地域に子どもたちを集めるそういうイベントをやっていいのかどうかということを地元の人たちの中ではすごく大きな議論として取り上げてらっしゃいました。Entonces, en realidad, para lanzar aquí los fuegos artificiales sí hubo problemas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de juntar a los niños en un lugar donde había mucha radiación. Entonces, ese fue un tema del que se discutió mucho al respecto cuando se decidió lanzar fuegos artificiales ahí. ですから僕たちもそこは僕らは上げてくださいってやっぱり言えないんですよね。で結局それを現地の方に任せて現地の方たちの判断を待ったんですけど、彼らが取った判断は結局もう、諦めてるんですよね。その線量がどんなものかももうわからないし、自分たちがどれだけ浴びてるかもわからない。で正しい情報も出てこない。で僕たちはここで生まれ育ったんだから、ここで生まれてこれからも生きていくんだっていう強い意志を持って、俺たちは今年はこのお祭りをやろう、来年もまた同じくやろう、でいつかまたみんなで笑って一緒に学校に行ける日までこのまま頑張っていこうっていう一個きっかけにしてもらってます。Entonces, nosotros decidimos no forzarlo ahí en ese momento y esperamos que las personas del lugar tomaran la decisión. Entonces, digamos que hasta cierto punto, pues, decidieron ya no hacer caso hasta cierto punto. No sabían nada sobre la radiación, qué tipo de radiación era, cómo les podía afectar. Entonces, y como es el lugar donde ellos nacieron y han vivido toda su vida y quieren seguir viviendo ahí, entonces decidieron hacerlo y hacer como esta festividad y llevarla a cabo a hacerla cada año y seguirlo haciendo mientras puedan hacerlo. それで、原発の問題はもちろんあって、今年はまたさらにその原発の中心に南相馬という原発の北側にあるんですけど、原発のこの南側の町でも花火を上げたいっていうリクエストが向こうからあったので、それは僕たちはまた同じように応援しようと思っています。Entonces sí, esto obviamente sigue siendo un tema importante. Minamisoma está al norte de la zona, digamos, afectada por la radiación, y ahora de una ciudad del sur, ellos fueron los que se acercaron con nosotros porque quieren que ahora también se lancen fuegos artificiales
en su localidad, y entonces nosotros ahora estamos tratando de ayudar en ese sentido. で、今その放射線のことを本当の情報を知って本当に意識して生きている人って今日本の中にほとんどいないんだと僕は今思っています。 Y bueno, hablando de la radiación, yo creo que en realidad hay muy pocas personas, o no hay muchas personas que sepan realmente qué está pasando con la radiación, ¿no? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de ello? ですから良くも悪くも日本人がそれを全部諦めちゃってるんですよね。で、本当はいけないと思うんです。僕も自分の子供がいるからすごい心配ではある。ただそれを本当の情報を調べられる術がもはや今ないのが日本の現状だと僕は思っていて、じゃあ自分で考える限りその中で生きていくしかないのかなと思っていて、それは逆に南相馬とかその原発周辺の人たちに教わったことで、僕は彼らのあの町に行って彼らと話したことによって本当に一番きついところの人たちがそうやって生きているんだったら、僕らみたいにあんな離れてるところでそんなこと考えてもしょうがないのかなって僕も諦めちゃったりとかもして、でもやっぱりそこで前向きに笑って子どもたちをここから南相馬で子どもたちは育っていくんだっていう意思を持ってやっている人たちがいて、子どもたちは犠牲者なのかもしれないですけど、でも子どもたちもやっぱり町を離れたくないって自分たちで言ってそこで頑張っているんであれば、僕はそこで笑ってもらうためにお手伝いをしようかなと思います。 Entonces, malo o bueno, me parece que la gente en Japón ya está como dejando de pensar sobre el tema, ¿no? Y por ejemplo, no pienso que sea algo bueno porque yo personalmente que tengo un hijo, pues sí tengo una preocupación, pero en la actualidad, la situación actual en Japón, la realidad es que no se puede investigar, ¿no? Entonces, lo que aprendí de la gente, por ejemplo, de Minami Soma es seguir. Son las personas que están viviendo en la situación como más difícil, más cercana, más afectada, y pues han decidido no pensar y seguir viviendo, ¿no? Entonces yo creo que es algo también que puedo aprender de ellos. Los niños obviamente son víctimas, ¿no? Pero ellos también dicen que no quieren irse del lugar en donde han crecido, donde han vivido todo este tiempo, y han seguido esforzándose, y la gente de ahí se quiere seguir esforzando. Entonces yo lo que quiero hacer entonces en ese caso es ayudarlos. Ok, pues antes de despedirnos quiero pedirles una disculpa porque nos hemos alargado un poco en el tiempo, y les recuerdo que el sismo y el tsunami sucedieron en cuestión de minutos, pero la reconstrucción va a tardar años, como ya escuchamos, por lo que las actividades para apoyar a Japón no pueden detenerse. Desde nuestros corazones, si está la intención de ayudarla, podemos hacerlo. Incluso desde algo tan pequeño como en la hoja que les dimos al principio, a algunos de ustedes, hay una página de internet en la que se puede escribir mensajes para las personas en Japón. La página está en japonés o en inglés, y de parte de Fundación Japón les agradezco haber asistido a esta presentación. Muchas gracias.